Esta es la Declaración Universal de los Derechos Humanos, está en el sitio web de las Naciones Unidas. Y vamos a hablar un poquito, ya lo hemos hecho otras veces, pero como hoy es el Día de los Derechos Humanos, vamos a hablar un poquito de qué pasa en Cuba con los derechos humanos. Para los que no hayan visto, hay un video en YouTube que es un señor en un acto de repudio en Cuba gritando abajo los derechos humanos. No lo puedo reproducir porque tiene derechos de autor, no sé por qué, pero tiene derechos de autor y no lo puedo reproducir. Pero yo les recomiendo a todos ustedes que busquen en YouTube, pongan así tal cual, Cuba, abajo los derechos humanos. Y les va a salir este señor en un acto de repudio gritando exactamente eso, abajo los derechos humanos. Ese es el respeto que tiene el régimen cubano en Cuba por los derechos humanos. Y ahora vamos a hablar un poco de esta Declaración Universal de los Derechos Humanos que tengo por aquí. El artículo 1 de esta declaración dice: todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros. Cuando hablamos de comportarse fraternalmente los unos con los otros y nos extrapolamos a la realidad cubana actual, vemos que de fraternidad lo único que queda en Cuba es un parque, prácticamente. ¿Por qué? Porque desde aquel discurso de no los queremos, no los necesitamos, desde aquel discurso de Fidel Castro hablando de las actitudes elvipreslianas, desde aquel discurso llamando escoria, vendepatria, gusanos a una parte de la población, desde ese momento la fraternidad en Cuba se acabó. Esa fraternidad de unos con otros terminó. Y pasamos por historias como la de Iskra, que estuvo aquí hace un minuto y que nos contó su historia como de niña con 9 años, tuvo que ir a un campo de concentración en el Mosquito, recibió bullying en su escuela, cuyo único delito fue que su familia quería irse del país. Nacer libres e iguales en dignidad y derecho en Cuba es imposible. ¿Por qué es imposible? Porque la Constitución cubana habla de, entre otras cosas, legalidad socialista, patria socialista, y eso segrega a una parte de la población por ideología. Simplemente los que no son socialistas los deja sin patria y sin legalidad. Artículo 1 en Cuba no se cumple. Vamos al 2. Toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otro índole. Y aquí voy a parar al artículo porque acabo de decir opinión política. Amnistía Internacional tiene registrados presos políticos en Cuba. El Observatorio Cubano de Derechos Humanos tiene registrados presos políticos en Cuba. En Cuba te agreden por tener una opinión política distinta. Y ya no es solo que te agredan, es que en el artículo 4 de la Constitución cubana dice que cualquier persona puede usar las armas contra ti por tener una opinión política distinta. Y ya no es solo eso. También dice que el único partido que puede haber en Cuba es el Partido Comunista de Cuba, que es un partido político. Y todo el que tenga opiniones políticas distintas no puede crear partidos, ni siquiera puede pronunciarse en contra de la política del partido, porque en el Código Penal cubano existe la ley de la peligrosidad que habla de moral socialista. Y si atentas contra la moral socialista vas preso. Artículo 2, violado. Y no vamos a hablar de libertades religiosas, que también se han violado bastante en Cuba. Artículo 3. Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona. El derecho a la vida, que se lo cuenten a la familia de Osvaldo Payá, que lo asesinaron, y a la familia de Harold Cepero, que lo asesinaron, y a la familia de Laura Pollán, que también, y a la familia de Zapata Tamayo, que murió en huelga de hambre, y a la familia de Pedro Luis Boitel,
que también murió en huelga de hambre. Ese es el derecho a la vida que tenemos en Cuba. El derecho a la libertad. Pregúntate tú que estás dentro de Cuba, ¿para qué eres libre? ¿Eres libre para salir de Cuba? No lo eres. ¿Eres libre tú que estás fuera para entrar a Cuba? Tampoco lo eres. ¿Eres libre para tener o poseer cualquier cosa material que te dé la gana? Tampoco lo eres. ¿Eres libre de salir por la calle con un cartel diciendo abajo el régimen, como se puede hacer aquí en España? De momento. Tampoco lo eres. Hablemos de seguridad. Una turba de personas frente a tu casa gritándote improperios o lanzándote botellas dentro de tu casa. Y la policía mirando lo que pasa. Artículo 3, violado también. Artículo 4. Nadie estará sometido a esclavitud ni a servidumbre. La esclavitud y la trata de esclavos están prohibidos en todas sus formas. Pues esclavitud en Cuba, ¿por cuánto trabajas al mes? Por una media de $35 aproximadamente al mes. Eso es poco más de $1 al día. Eso está por debajo de los umbrales de pobreza de varios países del mundo. Voy a moverles por aquí. Aquí estamos en el artículo 5. Estamos en el artículo 4, perdonen. Aquí. Los médicos que el régimen cubano envía al exterior haciéndole firmar un contrato por el cual tienen que entregar más del 70% de su salario a las autoridades cubanas, eso es esclavitud moderna y ha sido denunciado ante varias organizaciones internacionales. En Cuba, claro que hay esclavitud. Los niños en Cuba trabajan en el campo. Yo trabajé en el campo en Cuba para poder estudiar y no se me pagó un centavo. Eso es esclavitud y además trabajo infantil. Vamos al artículo 5. Dice el artículo 5. Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Esto deberían preguntárselo a José Daniel Ferrer o a cualquier persona que ha estado bajo las garras de la seguridad del Estado cubano. Desde dentro de una patrulla de la policía a pleno sol, con todo cerrado, sufriendo temperaturas altísimas que pueden morir de asfixia, hasta en un cuarto, en una de las oficinas de la seguridad del Estado, con temperaturas bajísimas debido a la climatización y apenas sin ropa. Torturas de muchos tipos. Torturas como la del barril o la jicotea que se aplicaron en Topes de Collante contra los que estaban alzados en el Escambray. Bastante crueles además, hasta torturas actuales que le aplican a los disidentes. Desde torturas psicológicas hasta torturas físicas. Porque que alguien me niegue que un acto de repudio no es una tortura psicológica. Claro que lo es. Artículo 6. Todo ser humano tiene derecho en todas partes al reconocimiento de su personalidad jurídica. En Cuba no hay personalidad jurídica. En Cuba se niega la personalidad jurídica a las personas. De hecho, ningún cubano puede importar o exportar nada haciendo uso de su personalidad jurídica. Tiene que hacerlo mediante una empresa estatal. Por tanto, este artículo 6 también violado. Artículo 7. Todos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a igual protección de la ley. Todos tienen derecho a igual protección contra toda discriminación que infrinja esta declaración y contra toda provocación a tal discriminación. En Cuba no todos son iguales ante la ley. ¿Por qué? Porque la legalidad es socialista y eso lo dice en la Constitución cubana. Y los que no son socialistas quedan fuera de la ley. Y la patria también es socialista, como les decía antes. Y el que no sea socialista queda fuera de la patria. Y además, esa protección contra toda discriminación que infrinja esta declaración la viola la propia ONU cuando permite que el régimen cubano, que ya vamos por 7 artículos violados, ingrese en el Consejo de Derechos Humanos. Artículo 8.
Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo ante los tribunales nacionales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución o por la ley. Bueno, si no tienes derecho a la ley, porque la ley es socialista, ¿cómo puedes tener derecho a un recurso efectivo ante qué tribunales? Si los tribunales también son socialistas en Cuba. Si tú no eres socialista en Cuba, no tienes derecho ni a la ley ni a recursos ante ningún tribunal. Artículo 9. Nadie podrá ser arbitrariamente detenido, preso ni desterrado, pues en Cuba tenemos de los tres. Detenidos incluso en detenciones domiciliarias en contra de su voluntad, personas que les paran una patrulla de la policía en la puerta de su casa y no los dejan salir de ahí durante días. Personas que han sido desterradas de Cuba, enviadas a países de América del Sur o a Europa, con una nota en el pasaporte que dice salida definitiva del país para que no puedan volver. Y personas que han abandonado algún contrato de trabajo y se les impide volver a Cuba durante 8 años. Eso también es destierro. Y detenciones arbitrarias, todas las del mundo, todos los días. De hecho, a día de hoy, como les decía antes, hay presos políticos en Cuba, detenidos arbitrariamente con juicios fabricados. Artículo 10. Toda persona tiene derecho, en condición de plena igualdad, a ser oída públicamente y con justicia por un tribunal independiente e imparcial. En Cuba no hay tribunales independientes e imparciales porque la justicia, como les he vuelto a decir, es revolucionaria. Aquí está el artículo 10. Porque la justicia es revolucionaria, la justicia es socialista. Por tanto, los tribunales no son imparciales, los tribunales están parcializados, están condicionados a una ideología y a la moral socialista, que es lo que dice el Código Penal. Artículo 11. Toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma de su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad conforme a la ley y en juicio público en el que se le haya asegurado todas las garantías necesarias para su defensa. Bueno, aquí hemos visto cómo, por tomar el mismo ejemplo de José Daniel Ferrer, se ha puesto en la televisión pública cubana un material, además manipulado burdamente, haciendo acusaciones falsas sobre Ferrer sin respetar la presunción de inocencia. Y no hablemos del habeas corpus, que en Cuba no existe tampoco. Otro artículo más violado. Artículo 12. Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia. Aquí tendríamos que hablar de las notificaciones que llegan a personas. En Guantánamo, por ejemplo, acaba de publicar una persona una notificación que le llegó del Ministerio de las Comunicaciones diciéndole que habían revisado sus redes sociales y que habían visto contenido en contra de la revolución. Además, no nos olvidemos que en Cuba hubo durante mucho tiempo una oficina que abría toda la correspondencia que venía del exterior y la revisaba, como también la hubo en la Alemania comunista. En Cuba te revisan los correos electrónicos, monitorizan todo lo que tú haces, lo poco que puedes hacer por internet, lo monitorizan todo. Y el domicilio también te lo violan. Hay muchísimos videos de cómo violentan domicilios, entran sin permiso, derriban las puertas sin órdenes judiciales y sacan las personas de dentro y se las llevan detenidas. Otro artículo violado. Artículo 13. Toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de un estado. Violado también. En Cuba no puedes elegir tu residencia donde quieras. De hecho, en La Habana no puedes vivir si no eres de La Habana. Y tampoco tienes derecho a circular libremente. Y esto le pasa a muchos opositores que cuando los cogen en una provincia los mandan a otra. Los deportan dentro de Cuba. Toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso del propio, y a regresar a su país. Violado también. En Cuba hay gente presa por intentar salir de Cuba. Hoy hay gente presa por intentar salir de Cuba.
y hay gente que no se le permite ingresar a Cuba, que es su país de nacimiento también. Artículo 14. En caso de persecución, toda persona tiene derecho a buscar asilo y a disfrutar de él en cualquier país. No, esto no se cumple para los cubanos. De hecho, en España no tenemos derecho a asilo, porque hay gobiernos cómplices de la dictadura cubana que no nos dan asilo a nosotros los cubanos. Artículo 15. Toda persona tiene derecho a una nacionalidad. Pues a los cubanos nos quitan la nacionalidad. De hecho, nos impiden entrar a nuestro país. A nadie se le privará arbitrariamente de su nacionalidad ni del derecho a cambiar de nacionalidad. Pues a los cubanos se nos hace. Artículo 16. Los hombres y las mujeres a partir de edad núbil tienen derecho sin restricción alguna por motivos de raza, nacionalidad o religión a casarse y a fundar una familia y disfrutarán de iguales derechos en cuanto a matrimonio, durante el matrimonio y en caso de la disolución del matrimonio. Solo mediante libre y pleno consentimiento de los futuros esposos podrá contraerse el matrimonio. La familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene el derecho a la protección de la sociedad y del Estado. En Cuba, la familia no es el elemento fundamental de la sociedad. De eso se encargó Fidel Castro, de que la familia no fuera el elemento fundamental de la sociedad, de machacar y dividir a la familia cubana. A día de hoy hay padres e hijos cubanos enfrentados por la ideología comunista. A día de hoy hay millones de cubanos separados de su familia porque huyeron del comunismo. Artículo violado también. Artículo 17. Toda persona tiene derecho a la propiedad individual y colectivamente. Violado. En la Constitución cubana se prohíbe la propiedad privada. De hecho, ni siquiera se habla de la propiedad privada. Nadie será privado arbitrariamente de su propiedad. Violado también. En Cuba confiscan y decomisan de forma arbitraria por solo una orden de algún funcionario del gobierno. Y se me ha olvidado poner el link de los miembros, así que lo pondré ahora cuando termine. Ani, si puedes publicarlo tú, por favor. Gracias. Públicalo y le pongo yo el pin. Artículo 18. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión. En Cuba, no. En Cuba no. De hecho, en Cuba no tienes ni derecho a presentarte en un medio de comunicación si eres contrario a la ideología socialista, porque todos los medios de comunicación en Cuba son del Partido Comunista de Cuba. En Cuba no tienes derecho a la libertad de pensamiento. ¿Por qué? Porque desde chiquito te machacan la cabeza en la escuela y te obligan a pensar de una forma. No tienes derecho a la libertad de conciencia, porque en Cuba a día de hoy hay presos de conciencia. Y el derecho a la libertad de religión está bastante dudoso, porque en Cuba se ha limitado la libertad de religión. El derecho a la libertad de cambiar de religión o creencia, así como la libertad de manifestar su religión o su creencia, individual o colectiva, tanto en público como en privado, por la enseñanza, la práctica, el culto y la observancia. En Cuba han sido perseguidos y todavía hoy se persiguen bastante a los testigos de Jehová. Por ejemplo, artículo 18 violado. Artículo 19. Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión. En Cuba no hay derecho a la libertad de expresión. De hecho, por expresarte libremente vas preso. Porque expresarte libremente, si te expresas en contra de la moral socialista, eso está en el Código Penal cubano y puedes ir 4 años preso. Artículo violado también. Y además el decreto ley 370, también de la legalidad cubana, impide el derecho a la libertad de opinión y de expresión. Artículo 20. Toda persona tiene derecho a la libertad de reunión y de asociación pacíficas. En Cuba no hay derecho a la libertad de reunión ni de asociación. Cuando un grupo de personas se reúne en Cuba, son disueltas por la policía.
La única reunión prácticamente de un grupo considerable de personas que ha habido en Cuba ha sido la del 27 de noviembre con los artistas intelectuales frente al Ministerio de Cultura. Todas las demás han sido disueltas y en Cuba está prohibido reunirse. Y si es reunirse para hablar de política o de sindicalismo o de cualquier tema que vaya en contra de la moral socialista, todavía más prohibido y condenado con cárcel. Nadie podrá ser obligado a pertenecer a una asociación. En Cuba sí son presionadas las personas para que pertenezcan a asociaciones. De hecho, si no perteneces a algunas asociaciones, ni siquiera puedes trabajar dentro de Cuba, porque hay asociaciones como los CDRs, los Comités de Defensa de la Revolución, que emiten avales para que tú puedas acceder a según qué puestos de trabajo. Y si no tienes ese aval, no puedes trabajar. Violado. Artículo 21. Toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país. Falso. En Cuba no tienes derecho a participar en el gobierno de tu país. Y eso lo dijo el propio Díaz-Canel. Lo he publicado hace poco yo el video. Cuando dijo que habían personas contrarrevolucionarias que estaban intentando postularse y que no iban a permitir que ningún contrarrevolucionario entrara en la estructura del Estado. Artículo 21 también violado. Artículo 22. Toda persona como miembro de la sociedad tiene derecho a la seguridad social y a obtener, mediante el esfuerzo nacional y la cooperación internacional, habida cuenta de la organización y los recursos de cada Estado, la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales indispensables a su dignidad y al libre desarrollo de su personalidad. En Cuba no tienes derecho a nada que venga de la cooperación internacional. ¿Por qué? Porque todo lo que viene de la cooperación internacional tiene que pasar por manos del gobierno, como la ayuda que se mandó desde Estados Unidos hacia Cuba y terminó en manos del gobierno. Y, según comentan, están vendiéndose en las tiendas por dólares. Además, el derecho a la seguridad social en Cuba, sí puedes tener derecho a la seguridad social, pero ¿qué seguridad social? Si en Cuba ni siquiera existe eso. Háblenle a los abuelitos que no cobran pensiones de la seguridad social. Háblenle a los mutilados de la guerra de Angola, desatendidos ni siquiera por la Asociación de Combatientes. Háblenles a ellos de seguridad social. Háblenle a los discapacitados de seguridad social en Cuba. Artículo 23. Toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su trabajo, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección contra el desempleo. En Cuba, el empleador es el Estado. Y si estás en contra del socialismo o de la moral socialista, no tienes empleo directamente. Y para acceder a un empleo estatal, como les decía antes, necesitas, entre otras cosas, un aval de los CDR, de los Comités de Defensa de la Revolución. Así que no, en Cuba no todas las personas tienen derecho al trabajo. Algunas, los que son socialistas o comunistas, esos tienen derecho al trabajo. Los demás, los que no lo sean y además lo demuestren, se comporten como tal, les impiden trabajar como se le impide trabajar a casi todos los disidentes cubanos. Artículo 24. Toda persona tiene derecho al descanso, al disfrute del tiempo libre, a una limitación razonable de la duración del trabajo y a vacaciones periódicas pagadas. Bueno, para que hayan vacaciones periódicas pagadas, el tema pagados, lo primero que tiene que haber es un salario decente. Y con $35 al mes de media, ya me dirán ustedes cómo pagas unas vacaciones con eso. Y el derecho al descanso y al disfrute del tiempo libre, sí, dentro de los espacios revolucionarios. Acordémonos de Rotilla. ¿Qué pasó con Rotilla? Eliminado. Y así con todo tipo de espacio para disfrutar el tiempo libre que se salga del marco de las instituciones revolucionarias. No hay ningún espacio en Cuba para disfrutar de un tiempo libre que no sea tiempo revolucionario o tiempo socialista. Artículo 25. Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación
el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios. Y hasta aquí lo voy a dejar. Con $35 al mes, vuelvo a insistir. ¿Qué alimentación tienes en Cuba? ¿Qué vestir tienes en Cuba? Asistencia médica con los hospitales cayéndose a pedazos. Servicios sociales, ¿cuáles hay en Cuba? ¿Cuáles hay servicios sociales en Cuba? Salud y bienestar. Bienestar. Estar bien. Y la gente en Cuba lo que quiere es estar fuera, irse de Cuba. Violado. Artículo 26. Toda persona tiene derecho a la educación. Y hasta aquí lo voy a dejar, no lo voy a seguir ni siquiera leyendo. En Cuba no hay derecho a la educación. En Cuba hay derecho al adoctrinamiento. En Cuba hay obligación al adoctrinamiento. En Cuba no se educa. En Cuba se preparan para defender el socialismo a los niños. En Cuba se crean prácticamente terroristas pequeñitos. Se les inculca odio a los niños. Eso no es educación. Eso es una vergüenza. Artículo 27. Toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de la comunidad. Claro, explíquenselo a los del movimiento San Isidro. Si tienen derecho a tomar parte libremente en la vida cultural ni de la... Explíquenselo a todos los escritores del quinquenio gris, que muchos tuvieron que irse de Cuba. Reinaldo Arenas, por ejemplo. Explíquenselo a miles de artistas cubanos que son censurados todos los días. Todos. Orichas, por poner un ejemplo reciente. Mi amigo Roberto San Martín, otro ejemplo que conocemos todos. Violado el artículo 27 también. Artículo 28. Toda persona tiene derecho a que se establezca un orden social e internacional en que los derechos y libertades proclamados en esta declaración se hagan plenamente efectivos. Este artículo lo viola la propia ONU cuando incluye a Cuba en la Comisión Internacional de Derechos Humanos. La propia ONU viola el artículo 28 cuando está Eritrea en la Comisión de Derechos Humanos. Artículo 29. Toda persona tiene deberes respecto a la comunidad, puesto que solo en ella puede desarrollar libre y plenamente su personalidad. En el ejercicio de sus derechos y en el disfrute de sus libertades, toda persona estará solamente sujeta a las limitaciones establecidas por la ley, con el único fin de asegurar el reconocimiento y el respeto a los derechos y a las libertades de los demás. Y hasta aquí lo voy a dejar. Asegurar el reconocimiento y el respeto de los derechos y las libertades de los demás. Eso no pasa en Cuba. En Cuba no se reconoce y se respeta el derecho a las libertades de los demás. Y por eso hacen actos de repudio. Porque las personas que piensan distinto, y es mi libertad pensar distinto, no me los respetan en Cuba. Y me mandan una turba de adoctrinados frente a mi casa a gritarme y a humillarme y a darme golpes también. Violado. Y artículo 30. Nada en esta declaración podrá interpretarse en sentido de que confiere derecho alguno al Estado, a un grupo o a una persona para emprender o desarrollar actividades o realizar actos tendientes a la supresión de cualquiera de los derechos y las libertades proclamados en esta declaración. El artículo 30, por demás, está a explicarlo. Familia. Les he hecho un repaso breve de los 30 artículos de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. No hay uno solo que se cumpla en Cuba.